con Luis Roel Alba, congresista de la República y miembro de la bancada de Acción Popular, y aún más todavía, miembro del partido. O sea, es un miembro partidario, ¿no? Es parte del partido Fernando Belaúnde, a quien quiero darle las buenas noches. Luis, muchísimas gracias por estar ahí, bienvenido. Buenas noches, Willy, buenas noches, Jaime, y a toda tu audiencia de Rueda TV. Y sí, seguimos, como se dice, cada día con una novedad en la política, y hoy día no fue diferente. Hoy día sale el ministro de Energía y Minas, Inchaustegui, a decir dos nombres que supuestamente estaban complotando o que eran emisarios de Acción Popular o del presidente del Congreso Merino para un supuesto gabinete, y al final son personas que son ajenas al partido, ajenas a no solo a los principios y valores de Acción Popular, sino ajenas al comité político, ajenas a lo que es hoy por hoy nuestra estructura partidaria, tanto nacional como regional y distrital, ajena a la bancada y sobre todo ajena a la presidencia del Congreso. Es decir, eran dos NN que de una u otra forma querían, no sé, ganarse algo o tener algo de reconocimiento, y al final, más que fama, han tenido infamia. Y por ese lado coincido con todos los verdaderos militantes y correligionarios de Acción Popular que hemos rechazado a estas dos personas, y sobre todo la actitud del ministro Inchaustegui, que no le hace honor a su padre, a su apellido que él lleva, que tanto dio por el partido y por el país, y que lamentablemente él no ha dado la talla. Luis, entonces podemos decir que Acción Popular en ningún momento tuvo intención de provocar la vacancia del presidente de la República, o peor aún, de darle un golpe de Estado, porque se habla de el presidente Merino comunicándose con altos mandos de militares, ¿no? Suponemos de que, bueno, pues para movilizar, no sé, los tanques del Fuerte Hoyos, ¿no? O los Mirage, para que surquen los cielos de Lima, no sé, o de repente poner a nuestras corbetas en la bahía de Lima para tomar por asalto la ciudad y, bueno, llegar hasta Palacio e intronizar al presidente Merino como presidente de la República. Jaime, me sonrío, no solo por toda esta alegoría que haces a nuestras Fuerzas Armadas, sino porque es mentira por todos lados. Primero, porque él le explicó el presidente del Congreso y pidió disculpas si se malentendió esas llamadas, y además él ha aceptado que las hizo, pero en un sentido de dar calma de que se estaba iniciando un procedimiento parlamentario que está regulado por la Constitución y por el reglamento del Congreso. Y lo segundo, porque, a ver, evaluemos. Acción Popular, si se diera la vacancia, sería el partido más perjudicado. Imagínense, hoy por hoy es el partido que más se critica, que más se golpea, porque el titular del Congreso y quien sucedería en el gobierno sería Manuel Merino, ¿verdad? Que era Acción Popular. Sería el partido que más se perjudica, si no está perjudicado, pensando en la elección 2021. Porque tendría que, en estos pocos meses, imagínense, en esos 6 meses que quedarían hasta el 2021 de las elecciones y demás, que encargarse de la pandemia, que de una crisis que ya el país se encuentra inmerso. ¿Ustedes creen que la ciudadanía vea con buenos ojos a un gobierno que tiene que encargarse de esta situación, que no es para nada fácil, como una opción al 2021? Para nada. Yo creo que ahí son otras fuerzas políticas, otros partidos políticos, quien se venía mayor beneficiado que Acción Popular en esta situación. Lamentablemente, como quien se encuentra en la sucesión de mando, si se diera la situación antes descrita de la vacancia, claro, es Manuel Merino, y él representa a Acción Popular. Por ahí hay la conexión y que ven a Acción Popular como el mayor beneficiario. Pero en verdad, si lo analizamos fríamente, si lo analizamos objetivamente, si se diera la situación de la vacancia, el mayor perjudicado sería Acción Popular, puesto que tendría que asumir esta responsabilidad, que no es poca, en muy poco tiempo, y además se le responsabilizaría lo que ustedes ya están adelantando y que también lo dice
las redes sociales y la prensa de que se ha querido hacer un complot, se ha querido hacer un golpe de Estado, el cual no lo es en uno de los dos términos, pero que en verdad el mayor perjudicado es Acción Popular, la imagen de Acción Popular y de la bancada y del partido. Pero ya la imagen de Acción Popular ya viene bastante millada, ¿no? O sea, por ahí como que no hay mucha preocupación. Pero no, créeme que sí, Willy. Nosotros, y créeme, yo lo digo como tú bien lo has advertido, también lo dijo Jaime, yo soy un militante de Acción Popular que ha nacido en Acción Popular. Yo en entrañas de este partido, mis padres se conocieron en la campaña de Belaún del 80, mis abuelos son fundadores de Acción Popular. Yo tengo un gran legado que tengo que defender y bajo esta responsabilidad lo defiendo, los principios y valores de mi partido. Por lo tanto, cuando dice, bueno, ha sido mellada la imagen de Acción Popular, a mí me duele, pero con la responsabilidad también de sacarlo adelante, hacer bien las labores en el legislativo, por un lado de parte y de la bancada. Por ello, yo definitivamente Acción Popular es el menos beneficiado con esta situación. Y es una situación que no la ha generado ni Acción Popular ni el Parlamento. Es una crisis que lo ha generado, como se puede decir, el ambiente cercano, privado del presidente de la República y el mismo presidente de la República al estar, y ya lo han dicho varios penalistas, manipulando pruebas, manipulando testigos, justamente cuando se está investigando el caso de Richard Swing. Por lo tanto, es una responsabilidad que se genera en esta crisis por parte del Poder Ejecutivo y que se acrecenta conforme van pasando los días, cuando salen más audios de la vergüenza, cuando previamente los audios el presidente de la República no hace tanto de reflexión y de autocrítica, de asistir al Congreso, y si tal vez no quiere asistir al Congreso, invitar a los miembros de la Comisión de Fiscalización a que se entrevisten con él o solicitar el periodo de preguntas y responder las mismas. No dio ni una chance, no dio una oportunidad a su hijo que no iba a asistir y punto. Lo cual es una afectación a los fueros del Congreso de la República, puesto que, acuérdense, el Congreso de la República tiene 3 funciones principales o pilares: representación, legislación y fiscalización. Y esta última, con eso tiene la labor de fiscalizar a todos los altos funcionarios y entes estatales. Y un partido también es fiscalizar la labor del Poder Ejecutivo y su máximo representante, el presidente de la República. Claro, bien, como tú dices, lo que se quiere es escuchar al presidente que dice que no se corre, pero presenta una medida cautelar al Tribunal Constitucional que pareciera, según una información reciente de IDL de Reporteros, sería rechazada. O sea, iba a denegar la cautelar que ha presentado el presidente, pero más bien, por otro lado, sí subirían la cantidad de votos para una vacancia de 87 a 104. Es más o menos lo que están adelantando que puede pasar. Pero yo quería ir un poquito más allá. Tú decías que Acción Popular no sería la principal beneficiada. Se beneficiaría por este tema, pero podría ser también de alguna forma que estén utilizando Acción Popular otros grupos que sí saldrían beneficiados, porque lo que se está denunciando, de lo que está hablando, de lo que se está analizando en algunos aspectos políticos, es que lo que quieren es básicamente tomar el poder para retrasar las elecciones. Ya lo dijo el presidente, de una forma bastante irresponsable, me parece a mí, de que 2 líderes se le acercaron a decir que pospongan las elecciones. Bueno, no lo dice, imagino que está guardando el dato, como lo guardó el señor Inchaustegui hasta hoy, de quiénes fueron esos líderes, ¿no? Porque de hecho, digamos, vienen bastante magullados, sus oportunidades para el 2021 son bastante mediadas, Luis, y concordarás con eso, por todo todos los hechos que están pasando, pero podría ser utilizado tu partido también para este complot. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que lamentablemente el tema de la vacancia lo ha utilizado el Poder Ejecutivo, como tú bien mencionas, para hacer una cortina de humo respecto a sus responsabilidades, respecto a que tiene audios el presidente de la República con su entorno más cercano, su entorno más privado, y que en vez de salir a transparentar esos audios, ha empezado a golpear a Acción Popular y al Congreso de la República.
cuando yo he advertido y he mencionado en este programa que a Acción Popular no le conviene para nada, pensando en la elección 2021, asumir el gobierno. Como le hemos mencionado, asumir un gobierno durante este periodo de crisis. Asumir el gobierno cuando tiene la responsabilidad de sacar el país de una situación de pandemia. Totalmente, de una situación Luis. económica nunca antes vista. Totalmente, ¿no? En eso yo creo que estamos de acuerdo, porque aparte sería bastante torpe, por decirlo menos, ¿no? Tratar de tomar el poder en este momento, sobre todo cuando estamos todavía en medio del proceso de la crisis sanitaria. El COVID no se ha ido, se ha quedado, todavía se va a quedar un tiempo más. La economía está de mal en peor, ¿no? Viendo cómo se maneja. Entonces, no es el mejor escenario, definitivamente, que ningún presidente quisiera estar en este momento, ¿no? Pero yo te pregunto, al menos a los que observamos desde fuera las cosas, nos da la sensación, y yo creo que tú le he comentado en otra oportunidad, Luis, y si te hemos invitado como representante de Acción Popular porque consideramos que eres uno de los representantes más serios, ¿no? Y que es un auténticamente axopopulista. O sea, el rojo y blanco de Acción Popular corre por tus venas desde tu concepción, como más o menos lo has contado hace un instante aquí. Pero justamente por eso te pregunto, nos da esa sensación a veces de que el presidente Merino quiere jugar su partido aparte. Es verdad que muchos congresistas están tomando actitudes populistas, ofreciendo cosas que no pueden ofrecer, ¿no? Así como van a sus circunscripciones y ofrecen seguramente obras y beneficios y bonos que al final saben que no pueden conseguir. ¿No será que el presidente Merino se está yendo por la libre, tiene su agenda personal y no les consulta mucho a ustedes? ¿Qué tanta comunicación hay? O sea, ¿realmente tienen reuniones con el presidente Merino y le dicen, oye, compadre, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿O va a ser al revés? ¿O él sale a decir lo que ustedes acuerdan, digamos, internamente? Acuérdate que Manuel Merino, si bien es el líder de la bancada, porque no solo es el presidente del Congreso, sino es nuestro líder de la bancada, es el presidente del Congreso de la República, es el líder institucional del mismo. Entonces, cuando Manuel Merino, presidente del Congreso, sale a dar declaraciones, sale a dar conferencias, ya no lo habla solo de Acción Popular, habla como el representante, el titular del ente que es el Parlamento. Por ello, muchas veces él va a defender, y lo ha hecho en diversas oportunidades, en conferencias de prensa, a defender la institucionalidad del Parlamento. Nosotros, como bancada, defendemos nuestro fuero. Como bancada, tenemos a nuestros voceros. Y ellos son nuestros interlocutores oficiales. Manuel Merino, él es el vocero y el representante válido y legítimo del Parlamento. Tanto es así que ya han habido 2 mociones de censura en las cuales no han procedido a la misma. ¿Por qué? Porque es el líder institucional del Congreso de la República. Por lo tanto, Manuel Merino, cuando sale a expresarse en conferencia de prensa, cuando sale a explicar las acciones del Congreso, lo hace como el titular del mismo, el titular del Parlamento. Él tiene esa responsabilidad, no solo ver por Acción Popular y su bancada, sino ver por las 9 bancadas que se encuentran representadas. Bancadas que pueden diferir muchas veces desde el titular de dicho sector, de dicho ente, es el Parlamento, pero que él como titular tiene que defender los intereses de todas las bancadas, de todos los congresistas. Por lo tanto, cuando Manuel Merino se expresa, ya se expresa como el titular del Congreso. Cierto es que Merino también sí pues tiene una defensa del Congreso de repente muy en las que no se mide también en muchas oportunidades. Parece que, si bien es cierto, el Congreso está en permanente ataque y este encontrón con el Ejecutivo desde el inicio como que no viene bien a nadie, ¿no? De hecho, el presidente de la República tampoco ha tenido muchas acciones como de diálogo con ustedes y eso se entiende. Como bien
y quiero volver al tema de hoy, que es importante que se aclare totalmente. Si bien es cierto, ustedes, la mayor cantidad de líderes o representantes del partido que han salido a salir a aclarar este tema, han dicho que no tienen nada que ver estos señores, que no representan a nadie, son unos CNL, pese a que uno fue precandidato al Congreso. Mesías Guevara ha dicho que Merino debería aclarar cuál es la relación con ellos. Pero por otro lado, Víctor Andrés García Belaúnde ha dicho que el ministro Inchausti es un sobón. Así, ¿no? Lo ha dicho Canalene hace poquito antes de empezar el programa. Un sobón. Fue muy fuerte, me parece muy elevado el señor Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? Como eleva el nivel del debate. Lamentable realmente esas expresiones. Tú, como una persona de partido, y el señor ministro de Energía y Minas, bien, en todo caso, es hijo de Juan Inchausti, alguien muy representativo de la Organización Popular. ¿Cómo te sientes con respecto a este hecho? Tú, personalmente, lo quiero saber desde mi propio punto de vista, ¿no? Porque le han dicho sobón y durante García Belaúnde, y tú le has dicho responsable o algo así, y es alguien como tú, que es miembro de la familia de Acción Popular. ¿Cómo te sientes con eso? Yo creo que cada uno de los expopulistas, que ya tenemos bastantes generaciones en nuestras familias expopulistas, tenemos que actuar con mayor responsabilidad que otros militantes, más aún por el legado que nosotros tenemos que responder. Por lo tanto, yo sí digo que fue irresponsable, primero decir, y cambiar la versión durante 3 oportunidades, primero decir que eran gente cercana al Congreso o de la bancada de Acción Popular, luego que era gente cercana o allegada a Acción Popular, y por último decir que era gente o allegados a un sector de Acción Popular de la Selva, para al final decir que eran 2 personas que no tienen vínculo directo ni con la bancada ni con la dirigencia de Acción Popular, y que, si podemos ver bien su rol, uno creo que ni siquiera está inscrito y el otro ha estado saltando de partido en partido. Por lo tanto, yo hubiera sido más responsable, hubiera sido más diligente si hubiera sido el ministro Inchausti, de revisar con quiénes estaba conversando, cuáles eran sus antecedentes y si tenían un vínculo directo con un estrato del Partido Acción Popular, ya sea la bancada, ya sea su comité político, ya sea su organización o estructura partidaria, lo cual creo que no cumplió con esa diligencia, y por lo tanto dar esas declaraciones de esas 2 personas que se le acercaron para ofrecerle un puesto en el futuro gabinete, y luego sacar estos 2 nombres que no son personas cercanas ni allegadas a nada de lo que representa Acción Popular. No solo hablo ahora de la estructura, sino de los principios y valores democráticos y gobernabilidad que tiene nuestro partido, en verdad, irresponsable. Yo no voy a utilizar adjetivos como los antes mencionados, pero sí considero que fue poco diligente, fue poco responsable en su accionar y en su discurso. Luis, lo que pasa también, lo que ha pasado, y creo que parte de este revuelo que se ha causado acusando a Acción Popular de promover una especie de golpe de Estado, esto también nace porque hubo un congresista de Puno, me parece, ¿no? Si me ayudan con el nombre, Willy, no sé si tú te acuerdas, que hace unas semanas, ¿no?, decía que él estaba de acuerdo, no sé si con vacar, con darle un golpe de Estado al presidente. El congresista Orlando Arapa. Exacto, el congresista Arapa, exactamente, ¿no? Entonces, yo sé que cada congresista y cada miembro de cada partido seguramente es responsable de lo que dice y de lo que piensa, ¿no? Pero no es lo que uno espera del militante de un partido serio como Acción Popular, ¿no?, con una gran tradición democrática, que tenga un militante que, por más chúcaro que sea, por más rebelde que sea, salga con una idea tan descabellada, ¿no?, o tan atrevida en todo caso, de decir vamos a, proponemos vacar, ¿no?, al presidente de la República. Quizás eso ha sido. Entonces, por eso te decía yo, quizás, no sé,
Merino, ok, representa la opinión del Congreso, de los congresistas, de la mesa directiva, de la junta de portavoces, pero ojo que también el presidente del Congreso, como responsable de su puesto, él puede también tranquilamente decir, miren, no señores, esto no es correcto, esto no es constitucional, esto no es, no lo podemos nosotros hacer los congresistas. Más bien parece que él hubiera apoyado todos los despropósitos de todos los congresistas populistas, por ejemplo, los de las bancadas de UPP, ¿no? Los santauristas, ¿no? Que también andan en una onda media de rebeldes y media de querer tumbarse todo, ¿no? Entonces, a veces da esa sensación, y como te digo, no es la sensación que esperábamos, en todo caso, de sentir con un presidente del Congreso como Acción Popular, porque ojo que cuando estábamos en época electoral, todos ya se habían puesto de acuerdo que él sería el presidente del Congreso, porque ustedes eran la bancada mayoritaria y tenía ya experiencia como parlamentario. Muy buena pregunta. Es que acuérdate que el presidente del Congreso no es un general, no es alguien que decide de mutuo propio, sino es alguien que dirige el debate, establece propuestas de agenda, pero al final la agenda misma y lo que se decide en el Parlamento se hace conforme a lo que establece la Constitución, el reglamento del Congreso y los votos de esas bancadas. Como le digo, eso es la función del presidente del Congreso, ser un líder, al mismo tiempo un director de debate que no puede estar por encima de los consensos de las bancadas. Si las bancadas tienen la mayoría de los votos o cumplen con lo establecido, lo exigido en el reglamento del Congreso como en la Constitución, él no puede oponerse, porque si no más bien estaría yendo en contra de la ley y en contra de la Constitución. Pero vamos a los gestos políticos que sí ha tenido el Congreso. El día de ayer se ha votado en contra de la censura de la ministra de Economía y Finanzas, por una amplia mayoría. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos solo escucharla, y le hemos escuchado 2 días, un viernes y un lunes de las semanas anteriores, sobre la situación económica del país. Preguntas y respuestas que en su momento no se obtuvieron y no se dieron en sus 2 intervenciones en la presentación del ex premier Cateriano y en la presentación del premier Martos. Porque ustedes recordarán, el premier Cateriano no hizo la presentación, pero las preguntas por parte de los ministros no fueron absueltas en su mayoría, entre ellas las preguntas que iba correspondiente a la ministra de Economía y Finanzas. Y cuando el premier Martos hace su presentación, él cierra y concluye su presentación diciendo que las preguntas hechas por los congresistas se absolverán de manera individual a cada uno de ellos cuando se solicite. Por lo tanto, en ningún momento hubo una respuesta sobre los cuestionamientos, dudas que teníamos las diferentes bancadas y congresistas sobre la situación real de la economía peruana, sobre los programas sociales y económicos que se están planteando. Y por ello, la interpelación, que se dio en 2 oportunidades, en 2 días, un viernes y un lunes, al final sirvió para absorber las dudas, para escuchar a la ministra, y luego la respuesta fue, no se censuró. Porque también sabemos, si somos un Congreso, por lo menos los que votamos en contra de la censura, responsable en ese sentido de que queremos respuestas para no solo los congresistas, sino para toda la población nacional, y poder nosotros analizar en qué manera podemos ayudar a la economía, a través de iniciativas legislativas, a través de consultas, a través de la administración de fiscalización. Parte de ello es citar a los ministros a que respondan estos pliegos de preguntas, pliegos interpelatorios, pero que no necesariamente signifiquen censurar a la ministra. Lo mismo se está pidiendo ahora por muchas bancadas, y muchas de ellas se han pronunciado a decir, oiga, de los audios se advierten presuntos delitos. Señor presidente, venga a responder. Ya no respondió en fiscalización porque perdió esa oportunidad. Venga con eso y respóndanos, si no es usted su abogado, a esos cuestionamientos que creo que toda la ciudadanía se está haciendo respecto a Karen Roca, Miriam Morales, el mismo Ricardo Cisneros, entre otros, que están involucrados en esos audios. Queremos que nos responda y nos absuelva esas preguntas.
pero en un caso eso significa, como ya hemos demostrado el día de ayer, que eso signifique que queremos ser unos censuradores de ministros o vacadores de presidentes. Para nada. Solo queremos cumplir con ese control político que la Constitución y el Reglamento del Congreso nos ofrecen. Pero por eso mismo, ¿no? ¿Por qué irse de frente a una moción de vacancia el mismo día que se escuchan los audios? Y trajeron por ahí algunos personajes medio cuestionados para que lo validen, cuando podían haberlo invitado a una comisión investigadora que se desarrolle con tiempo, ¿no? Willy, por el apresuramiento del... Willy, y también, ojo, que ahora a propósito de lo que estás diciendo, es verdad, mientras que se votaba la admisión de la moción, estaba en la otra sala, ¿no? El ex contralor Alarcón, ¿quién todavía? ¿No? Con una testigo que estaban ahí como que, ¿no? Recién investigando a profundidad, o no, más o menos explorando el tema, y ya por el otro lado está, o sea, parecía que había un apuro, ¿no? Inexplicable por lo menos, ¿no, Willy? Menos que regular, Luis, el hecho de llevarlo a la vacancia. Si lo que querían, como bien dices tú, yo no tengo por qué no creerte, que lo que quieren hacer es escuchar al presidente, que todos los peruanos queremos hacerlo, y nos explique por qué demonios nos ponen un personaje de la catadura moral, cultural de este señor, pone en jaque un gobierno, ¿no? Hay cosas que hay que saber, pero ¿no sería mejor llevarlo por el cauce de las comisiones investigadoras y demás, y sin tanto apuro? Pareciera, pues, abona al hecho de que hay una conspiración detrás, una conspiración. Claro, para empezar, ya fue invitado el presidente de la República por la Comisión de Fiscalización para que exprese sus respuestas a estos cuestionamientos. Ya respecto al cómo se maneja la Comisión de Fiscalización, es un tema que es y atañe exclusivamente al presidente de la misma, que ustedes ya mencionaron, y a los miembros de dicha comisión, que, cabe señalar, tiene representantes de las 9 bancadas. Las 9 bancadas son quienes aprueban o no las acciones y los actos y los informes de dicha comisión. También cabe señalar de que cómo se llama la vacancia, su procedimiento parlamentario se encuentra en el artículo 89.a del Reglamento del Congreso, que es nuestra ley orgánica, nuestra ley de funciones, y que establece muy claro, a partir de lo que ya estableció el Tribunal Constitucional, cuál es el procedimiento y la relación a los pasos preclusivos que tiene que seguirse, lo cual exige ciertas votaciones mínimas, las cuales se han cumplido hasta ahora. A lo que voy es, al presidente se le da una oportunidad para que vaya a responder. Es más, muchos analistas, entre ellos mi persona, mi recomendación fue que hiciera lo mismo que hizo PPK. Pero Pablo Kuczynski, cuando se le citó a una comisión investigadora, lo que hizo fue una salida intermedia. Que no venga toda la comisión, pero sí a unos representantes a hacer los cuestionamientos, no del Congreso, sino en Palacio de Gobierno. Y en base a ello se cumplía con este estadio de preguntas y respuestas por parte del presidente, lo cual no se ha dado con el presidente Vizcarra. Ni siquiera ha permitido o ha dado esa salida intermedia, que creo que hubiera pacificado a muchas bancadas y a muchos congresistas respecto a la exigencia de respuestas. Luis, porque yo creo que estamos de acuerdo en que Vizcarra, por supuesto que tiene que responder, ¿no? O sea, no cabe la menor duda, ¿no? O sea, lo de Richard Cisneros ha sido una contratación totalmente irregular. Esto es un favor, hay que decirlo. Aquí en Argolla TV, Willy, nos hemos siempre caracterizado por las cosas, decirlas como son. Esto ha sido un favor del presidente, ¿no? A un amigo, un allegado, alguien que lo apoyó en la campaña, no sé. No sabemos, pero... Cosas que se dan. Exacto. No lo vemos. Claro, o sea, si vamos a rasgarnos las vestiduras, ¿no? Por una recomendación, un tarjetazo para aspirar, para tener un puesto que no mereces, ¡wow! Tenemos que acordarnos desde la época de los 80, cuando se tuvo que despedir a 1 millón de trabajadores de la administración pública
durante ya el gobierno de Fujimori. Y, por ejemplo, no es un secreto para nadie, tantísima gente que ingresó a trabajar en el gobierno aprista, por ejemplo, a entidades públicas, las que quedaban ya en este segundo gobierno, ¿no? Yo tengo conocidos que trabajan en el Banco de la Nación y me decían, bueno, ha entrado por lo menos un 50% de personal más no calificado a sentarse, a ocupar escritorios, ¿no? Que no tendrían por qué hacerlo, pero han entrado por recomendación del APRA. Pero digo, no cabe duda, Luis, que hay que investigar definitivamente esa relación de Vizcarra con Richard Swing, pero no sé, mira, lo que vimos nosotros desde nuestras casas frente a nuestros aparatos de televisión era a un ex contralor de la República destituido de su cargo, enjuiciado por corrupción, habiendo comprado más de 100 carros inexplicablemente, ¿no? Y carros nuevos, Audi, traídos del extranjero, y con acusaciones 1001, hasta hace poquito nomás, con el tema del COVID, ¿no? 1001 acusaciones al señor Alarcón, saliendo de su escaño, entregándole un USB al señor Merino, ¿no? Delante de toda la televisión nacional, y estos audios son pasados inmediatamente. O sea, eso es algo regular que ocurre en todo Congreso de la República, o sea, e inmediatamente lo citan al presidente, inmediatamente le arman la comisión de fiscalización, inmediatamente entregan a los testigos, inmediatamente votan la moción, inmediatamente aprueban de que sí, tiene que ir a responder al Congreso para ver si lo votan o no. Entonces, ¿eso en qué tiempo ocurrió, Willy? ¿En 2 o 3 días? Perdón, sí, en 3 días. O sea, por eso se habla de vacancia express. O sea, hay, como bien indica Jaime, sobrados elementos de convicción, como dicen los abogados, en que esto está medio raro, ¿no? O es lo que se estila. Dinos tú, que eres un hombre de leyes también, Luis. Mira, como ya había advertido, este procedimiento parlamentario está establecido tanto en la Constitución como en el Reglamento del Congreso, el artículo 89A, y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que justamente a través de esa jurisprudencia se crea este artículo 89A. Se ha seguido, como ya he mencionado, todas las etapas preclusivas con las votaciones y regulares y que se exige en esos casos. Pero a lo que yo voy es, sobre el primer acto que usted menciona del Congreso de Alarcón, que entrega el USB, no es que es una práctica común. Es más, yo estuve ese día en el pleno presencialmente, y lo que sucedió fue de que empezó la agenda parlamentaria y se pide la palabra como una especie de cuestión previa, y el juez Alarcón dice que tiene información muy importante, relevante, y como tal solicita la palabra y pide que se ponga en el audio del Pleno del Congreso y en los parlantes esos audios. Eso puede pasar con cualquier congresista. Cualquier congresista puede solicitar un intermedio, una cuestión previa para hacer tomar la palabra, y ya corresponde y es responsabilidad de cada congresista el efecto que tenga. Porque si en verdad uno solicita la palabra para mandar saludos a su familia, obviamente no tiene ningún asillero, y claro, el Pleno del Congreso lo manda a callar. O el presidente del micrófono, o el presidente del Congreso, o la mesa directiva le apaga el micrófono. Obviamente se pide la palabra para esas ocasiones en temas relevantes, y obviamente esto era un tema que en ese momento la mesa directiva del Congreso lo consideró como tal. Respecto a la situación de los adjetivos y los hechos que tú mencionas, Jaime, yo no puedo hoy por hoy calificarlos ni tomar una posición al respecto, puesto que el congresista Alarcón tiene denuncias todavía constitucionales en la subcomisión tomar o dar una opinión al respecto, puesto que no quiero que el mismo luego se tome como que adelanto opinión o soy imparcial. Y respecto a la situación del contexto en sí,
creo que ya correspondería a los miembros de la comisión de fiscalización, si se ha actuado o no correctamente, depende de los miembros de esa comisión, evaluar a la mesa directiva de dicha comisión y si se actúa correctamente o no, y ver las sanciones dentro de esa comisión. El Pleno no lo puede ver en ese sentido. Ahora, yo te pregunto, y le doy el pase a Willy también para que de repente agregue a la pregunta. ¿Era un caso tan importante el delito que se cometía, digo, era tan grave como para efectivamente poner al país en vilo y poner en todas las portadas de todos los diarios y noticieros del mundo: crisis política en Perú, podrían vacar al presidente de la República? O sea, ¿qué imagen estamos dando a nivel mundial? Por un lado. Por otro lado, recordemos, Willy, que en el Congreso hay un congresista que hasta ahorita nomás, y que nos han contado que tiene un programa de televisión en un canal que nosotros conocemos, que dice que lucha contra la corrupción. Pero ese mismo congresista creo que tenía una trabajadora fantasma que le pagaba a larga distancia, ¿no? La señorita creo que se había ido fuera del país, no sé, Willy, cómo era el asunto, ¿no? Algo así, ¿no? Un ex congresista, ese es congresista, un ex congresista. Claro, ¿no? De partido que sí. no pasa la valla. ¿No? Exacto, ¿no? Y que ahora tiene un programa de televisión contra la corrupción, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, por ejemplo, ¿qué de la vida de ese congresista? O sea, no sé cómo estará esa investigación y si nos remontamos a otras investigaciones similares de trabajadores fantasmas o de congresistas que le retenían parte de sus sueldos les pedían una comisión a sus trabajadores. Entonces, no digo que no tiene que ser investigado el presidente Vizcarra, por supuesto que sí, y ojalá que sirva como lección para que de hoy en adelante ningún presidente, ministro ni autoridad se sirva a recomendar a nadie para un puesto de trabajo, a nadie, ¿no? Ojalá. Pero por otro lado, era, digo, tan grave esa situación como para poner en vilo al país y ponernos con ese titular en todo el mundo, ¿no? Crisis política en Perú, amenaza de vacancia, impeachment, decían algunos titulares, ¿no?, al presidente peruano Vizcarra. Solo para complementar lo que dice Jaime, Luis, yo decía en Twitter, ¿sabes qué es peor que un mal manejo de una pandemia? No haya manejo, ¿no? Yo creo que, para responder tanto a Jaime como a Willy, todo acto ilícito o presuntamente ilícito debe investigarse, sea quien sea, desde el más alto funcionario como es el presidente de la República hasta el funcionario con menor sueldo y menor responsabilidad, porque todo ello, acto ilícito, tiene que investigarse, tanto en el fuero del Ministerio Público como en el Poder Judicial. Tanto es así que al día siguiente de escucharse los audios, yo he remitido un oficio al presidente del Congreso para que todos los actuados, todos los audios, todos los informes de esa comisión de fiscalización y que dieron origen a la vacancia, o a la moción de vacancia, perdón, sean remitidos al Ministerio Público. Y Dios gracias, el Ministerio Público día después solicita oficialmente y formalmente esos documentos, esos audios y toda esa información, porque es necesario que se investigue. Se tiene que investigar. El Ministerio Público tiene que actuar y lo está haciendo. Y hasta el presidente de la República puede ser investigado aún en funciones preliminarmente. Y el Ministerio Público lo sabe y lo puede hacer. Por ello, considero importante que el Ministerio Público empiece a actuar, que me parece correcto la solicitud que yo ya había mencionado con un oficio al presidente del Congreso de la República, de que el Ministerio Público solicite esa información, ya lo ha hecho, y que en base a ello empiecen las investigaciones. Caiga quien caiga, ya sea este grupo de personas que trabajaban en el entorno del presidente de la República, que era su entorno privado, su entorno que hasta llamaba en unos casos familia, porque una de ellas dice que lo trataba como su papá, era como su padre, y sí, había una relación muy cercana, exactamente, pero
que se investigue y al presidente que inicie las investigaciones preliminares para que cuando deje el cargo de presidente de la República y empiecen las investigaciones como tal y se llega al fondo de lo que ha sido toda esta situación. Pero vuelvo a repetir, es una situación que en verdad se ha generado tal vez por errores de ambas partes, del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, de no haber llevado este caso de la mejor manera para evitar esta crisis. Pero como ya lo mencionó en su momento Jaime, y también Willy en otra entrevista, hay una situación de confrontación que nosotros pensamos que ya se había superado con el cambio de premier. Cuando cambió el premier Ceballos, que era un premier que nunca tendió puentes con el Congreso de la República, por el primer cateriano, y que en su primer discurso señaló que él iba a tener un diálogo abierto y no confrontacional, lamentablemente nos dimos cuenta que no fue así. El premier Martos, en su discurso de investidura, señaló que iba a ser un gabinete y un premier de diálogo. Vemos que a la primera situación de posible enfrentamiento, en vez de apaciguar las aguas, más bien las volvió a acrecentar las olas. Agitar. En esta crisis. Aquietar las mismas. No, ni aquietar no, generaba olas hasta tsunamis. Pero en esta crisis. agitar. Claro, ni agitar, ni eran tsunamis. Porque en verdad, estas aguas a todos nos va a llegar y nos van a ahogar. Y la idea no es eso. La idea es que en esta pandemia todos estemos unidos y trabajemos de manera conjunta. No tendieron puente después con Ceballos y a Cateriano no le aprobaron, por primera vez en 20 años no le aprobaron su Consejo de Ministros. Y bueno, ahora con Martos estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo quiero un poco, para no desperdiciar la oportunidad de tenerte, porque tú eres presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es una comisión muy importante en este momento. Yo no te voy a pedir opinión sobre los casos que están viendo, porque como bien dices, no podría tomar como de tu opinión, pero sí un par de cosas que me han informado y me gusta. En realidad acuso de recibo hacia ti. Dice, ¿cómo funcionan las audiencias especiales para denuncias ciudadanas? Me dicen y me informan que esas audiencias, esa información no es pública. Todas las sesiones de la comisión, de la subcomisión de acusaciones constitucionales son públicas. Ustedes pueden ingresar al portal del Congreso, tanto la televisión como el Facebook, y ustedes pueden ver en vivo cómo se desarrollan las audiencias de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Cabe señalar que lo que hemos tenido, por lo menos durante mi gestión, que tiene no más de 3 meses, hemos sesionado los días lunes, los denominados casos que la empresa denomina emblemáticos, porque son casos que tienen que ver con denuncias realizadas por altos funcionarios, es decir, congresistas o la Fiscalía de la Nación contra también altos funcionarios. Y los días viernes son las denominadas calificaciones de denuncias ciudadanas contra altos funcionarios. Obviamente, un lunes específicamente para ver estos casos que se denominan emblemáticos por parte de la prensa, y los días viernes para conocer y dar cuenta a la ciudadanía de sus denuncias. Claro, siempre hay un gran problema respecto a las denuncias ciudadanas, puesto que usualmente no cumplen con los requisitos que exige el reglamento del Congreso para que éstas se declaren al menos procedentes. Y también las denuncias ciudadanas muchas veces se confunden como denuncias que deberían ir, por ejemplo, a la Comisión de Fiscalización, o denuncias sobre un mal funcionamiento de una política pública, o para reclamar, y por lo tanto no son denuncias constitucionales. Son denuncias ciudadanas, sí, pero que deberían estar dirigidas a por ejemplo, a la Comisión de Educación, porque son reclamos sobre el mal funcionamiento de un colegio, o sobre el mal actuar de un funcionario que no es un alto funcionario, que podría ir a la Comisión de Fiscalización, entre otros. Para no salirme del tema, perdóname Jaime, solamente para quedarme con el... Dale Willy, dale. Luis. ¿Cómo es la relación dentro de la Comisión de Acusaciones Constitucionales? O sea, ¿cuál es el orden? ¿Qué
temas ven primero, tenemos algunas denuncias de la fiscal contra Pedro Chávarri, por ejemplo, y también tenemos denuncias contra Edgar Alarcón, ¿no? ¿Cómo están viendo ese orden? El primer día que yo asumí el cargo de presidente de la subcomisión, se presentó un plan de trabajo que fue aprobado de manera unánime. Esta tenían como estándares de priorización 3 conceptos o 3 elementos. Primero, que la denuncia constitucional sea presentada por la Fiscalía de la Nación. Luego, que sea contra un alto funcionario en funciones. Y tercero, que sea por antejuicio político. ¿Por qué antejuicio político? Porque de esa forma levantas el fuero del alto funcionario para que pueda ser investigado o procesado per se. Si se cumplen estos requisitos, esos 3 requisitos, de manera copulativamente, ellos van teniendo prioridad. Cabe señalar que también cuando se cumplen esos 3 requisitos, vamos viendo cuáles cumplen 2 de ellos para que esos sigan una prelación de relevancia e importancia. Ahí tienen varios que cumplen, ¿ah? Ahí tienen varios que cumplen. Y créanme que sí, y le hemos dado bastante trámite. Si usted, Willy, comparas lo que hemos hecho nosotros en 3 meses de gestión en relación a lo que hizo el Congreso disuelto en otras 2 gestiones, en verdad nosotros hemos hecho en 3 meses lo que se ha hecho en 3 años y medio y más. Y porque hemos trabajado aún teniendo fechas recortadas, puesto que muchas veces que nosotros sesionamos lunes y viernes, han habido comisión permanente, han habido plenos del Congreso los lunes y los viernes, lo cual ha recortado nuestra posibilidad de reunirnos, porque acuérdate que los miembros de la subcomisión forman parte de la comisión permanente, y también porque el reglamento señala que cuando haya pleno no debe haber sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales, no puede cruzarse. Entonces, aún teniendo ello, y si ahora le sumamos la semana de representación que se da, se nos reducen las fechas de trabajo, pero igual seguimos trabajando, seguimos calificando. Hemos calificado casos de los nuevos emblemáticos que antes estaban congelados en el tiempo y que ahora se han dado la relevancia e importancia necesaria. Tenemos también denuncias ciudadanas que lamentablemente no cumplen con los requisitos exigidos por el reglamento del Congreso, pero los estamos viendo y resolviendo para darle respuesta a la ciudadanía, como se debe. Luis. Todo ello dentro del marco constitucional y del reglamento del Congreso. Luis, mira, creo que es un gran trabajo el que está haciendo la subcomisión. Yo te felicito a nombre mío, seguramente mucha gente, muchos ciudadanos coincidirán en esto. Y ojalá quisiéramos escuchar esas noticias saliendo del Parlamento, honestamente, buenas noticias de trabajo que realmente, que es el que tienen que hacer ustedes, fiscalizar, por ejemplo, en el tema de las acusaciones constitucionales, de una vez darles forma para que procedan, ¿no? Y evitar que tanto pillo por ahí siga siendo de las suyas. Pero finalmente mañana se va a decidir, seguramente en el Tribunal Constitucional, el final de esta crisis, el final de esta historia. Seguramente mañana mismo van a votar, ¿no? Y van a declarar, como digo, el final de todo esto. Y yo creo, y me da mucha pena, porque no debería ser eso, no debería ser esa la idea de una democracia funcional en el Perú, ¿no? Desgraciadamente el Congreso queda muy desprestigiado, el presidente del Congreso, el señor Merino, queda muy desprestigiado, el Partido Acción Popular también, porque finalmente creo que la sensación de la gente, que es un poco la que hemos tratado de expresarte, ¿no? O sea, es verdad, el 74% de los encuestados en la última encuesta de Ipsos, creo que ha sido, ¿no, Willy? La última encuesta de Ipsos, ellos le han preguntado a la gente, ¿no? Dicen, sí, estamos, o sea, no queremos que se baje al presidente Vizcarra el 74%, creo que es, pero sí estamos de acuerdo que se le investigue. Y por supuesto, todos los ciudadanos estamos de acuerdo que se le investigue al presidente Vizcarra, pero creo que esta intención, por lo menos, no trunca o a medias de vacarlo con el pretexto de que venga a declarar, no era de repente la mejor idea en estos momentos, sobre todo, ¿no? Yo particularmente tengo esa sensación. Nosotros tenemos la suerte, Willy, de entrevistar a congresistas serios, ¿no?
por aquí ha pasado Zenaida Solís, Daniel Olivares, tantos congresistas realmente serios y que trabajan de verdad, o sea, producen lo que tienen que producir, ¿no? Y nos da pena cuando pasan estas cosas. No creo que sea lo mejor que deberían exhibir, digamos, el Congreso como institución. Deberían estar haciendo lo que tú haces en Constitución. Eso, producir, ¿no?, normas, producir resultados para beneficio de la gente y del mismo Congreso también. Solamente para contar lo que dice Jaime, sí. Solamente para contar, 79% de peruanos confirma que debería seguir como jefe de Estado, está en contra de la vacancia, contra el 72% de peruanos que desaprueba la gestión de Merino. Adelante, Luis. Claro, yo también advierto eso a la ciudadanía. Creo que tal vez el Congreso nos ha dejado explicar que lo que estamos buscando en la mayoría es la transparencia. Se nos exige al Congreso trabajar de manera transparente y fiscalizar cuando tiene que ser un fiscalizador efectivo. Lamentablemente, como ya lo había mencionado, se han cometido errores tanto de un lado como de otro en las formas de responder a esa necesidad de transparencia y esa necesidad de que la ciudadanía quiere tener respuestas, tanto de uno como de otro. Yo también asumo la responsabilidad de los errores que tal vez se han cometido del Congreso en llevar esa situación a una mejor cauce. Pero creo que lo que resuelva mañana el Tribunal Constitucional, el Congreso lo va a acatar como lo es, porque el Tribunal Constitucional lo que ordena se debe cumplir dentro de un Estado de Derecho. Y si eso también sucediera, tal vez en contra del presidente, decir que por ahí no se le dé la cautelar, o la medida cautelar si no sea denegada, y el presidente o su abogado tenga que ir el viernes, esperamos solo respuestas. Nosotros no somos, y por lo menos por parte de Acción Popular, no tenemos esa idea de estar censurando ministros ni vacando presidentes, porque acuérdense que Acción Popular lo ha sufrido. Acción Popular en su momento sufrió que los ministros de Estado eran solo bombillas que se prendían y apagaban en un solo día. Hemos también sido, acuérdense, tenido al Belaúnde derrocado por la dictadura militar. Por lo tanto, conocemos esa situación. Más bien, nosotros somos un partido, y considero que la bancada de Acción Popular cree en la democracia, cree en la gobernabilidad y en lo mejor para el país. Por lo tanto, vamos a ser y seremos responsables, tanto como lo hemos demostrado el día de ayer en esa moción de censura de la ministra de Economía y Finanzas, como respetuosos de la decisión del tribunal, como de lo que pueda suceder el día viernes. Solo queremos transparencia, queremos respuestas y nada más. Nosotros, como Acción Popular, creemos en la democracia, en la gobernabilidad y en el Estado de Derecho. Luis, y si finalmente el viernes no asiste el presidente de la República al margen de la decisión del Tribunal Constitucional, ¿cómo se sentirían? O sea, ¿desairados? De repente un sector del Congreso quiere cobrar venganza contra el presidente o decirle, oiga, usted que se ha creído acá, vamos a ver quién manda acá en el país, y no sé, y seguimos en la confrontación, o ya tú crees que vaya o no vaya el presidente, o solamente vaya su abogado, o mañana se decida lo que se decida y ya el viernes no pase nada más, volverán las aguas a su cauce y el lunes volveremos otra vez a hablar de la crisis económica y del COVID? Esperemos que, como tú bien dices, el viernes ya se termine toda esta crisis, esta situación inesperada, esta situación que afecta la imagen del Congreso como la imagen del Poder Ejecutivo, y que además genera una intranquilidad en la ciudadanía y sobre todo en la economía nacional. Queremos que este viernes se solucione toda esta situación, sea a través de una decisión del Tribunal Constitucional o sea por la participación del presidente o su abogado. Y si así no lo fuera, espero que, y yo también lo considero, que el Congreso sea más maduro que el Poder Ejecutivo y lo tome como, bueno, un desaire, pero que demuestra que el presidente de la República no quiere responder, que responderá en su momento al Ministerio Público y al Poder Judicial, y que ya esto pase a un segundo plano y trabajemos
por el bien del país, que es lo que se nos exige hoy y siempre. Vamos a aplaudir eso. Eso lo vamos a aplaudir, Willy, creo. No voy a aplaudirlo yo. Realmente sí, porque ojalá, de verdad, que ese espíritu esté en el Congreso. No solo en ti, Luis, te conocemos de la campaña, sabemos que es una persona honorable, una persona que es consecuente con lo que siempre ha predicado, y que quede ese mensaje en tus colegas congresistas, ¿no? Y que se vean en los temas que realmente importan. Por ejemplo, que quedan menos de 2 semanas para que se acabe el plazo de la reforma política en el tema electoral. Ya hay un montón de cosas pendientes ahí. Bueno, mañana se debate a las 4 de la tarde la última reforma electoral, que es el financiamiento de partidos. Y mañana con ello se termina, digo gracias, con el tiempo necesario para que el presidente de la República promulgue la norma, y con ello haremos ya cerrado esta reforma política pendiente, que era un legado que nos dejó el Congreso disuelto y una responsabilidad que asumimos los congresistas el 26 de enero de este año. Genial, qué bueno que eso se ya de una vez por todas, porque ya están con menos. Bueno. Falta para que la campaña despegue, ¿no? Willy. Nadie se quiere lanzar todavía porque no tiene claro. Dime, Willy, ya podemos dar la primicia entonces que nos ha regalado, el titular que nos ha regalado Luis esta noche, ¿no? Mañana se aprueba, se finaliza ya por fin la reforma política con lo último que faltaba, la ley del financiamiento de partidos políticos. Ya podemos dar entonces esa primicia, Willy. Es el byte. Gracias todo el mundo, porque de esa forma es una promesa, creo que de campaña de la gran mayoría, por lo menos la mía, de cumplir las reformas electorales, las reformas políticas que se necesitaban para llegar al bicentenario con lo necesario para una mejor democracia. Y esas son promesas que creo que políticos responsables tienen que hacerlas, pocas, pero necesarias y que se puedan cumplir. Luis, y bueno, para que Argolla TV no solamente sea un espacio de preguntones, acá también yo particularmente tengo una propuesta que también la hemos conversado con Willy en otras ocasiones y queremos transmitírtela para que de repente podamos comenzar a difundir esta idea y a ver qué tal le va, ¿no? Simplemente es una idea. De repente necesitamos una reforma, una ley que indique que el presidente que gane las elecciones no puede entrar con una mayoría cómoda, no sé si 51%, a ocupar escaños en el Congreso, que a los 2 años y medio haya una renovación por mitades del Congreso, pero que también eso venga acompañado de un Senado, ¿no? Y como digo, de la de la posibilidad del pueblo de poder a la mitad del mandato presidencial revocarle esa mayoría que le da, digamos, de ley al presidente, ¿no? Este es una pequeña idea que estamos tratando acá de sondear entre los políticos, porque nos parece importante que tengamos en cuenta que quizás estas crisis que vivimos permanentemente desde 2016 es básicamente porque el presidente Kuczynski en su momento no tuvo una mayoría, la mayoría que debería tener un gobierno para poder ejecutar su plan de gobierno, porque finalmente un presidente gana para ejecutar el plan que ganó en el consenso de la gente, y sea del partido que sea. Mañana pueden ser ustedes, mañana puede ser otro partido, y necesitan una mayoría para gobernar, pero si de entrada van a tener una mayoría de 73% en contra, no hay forma que nuestra democracia avance bajo ningún concepto. No sé si Willy, tú también estás de acuerdo con eso, creo, ¿no? Totalmente. De verdad, podría ser una buena forma de comenzar a tener una gobernabilidad y una institucionalidad y sobre todo sostenibilidad, ¿no? Para evitar todas estas cosas. Mira lo que... Esto comenzó el día que perdió Keiko y hasta ahorita no termina. Es lamentable. Luis, ahí te dejamos la idea, a ver si la recoges, sí, no sé. Justamente, Jaime y Willy, el día de hoy en la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por Omar Chejade, se empezó los debates de bicameralidad. Entonces, nosotros, por lo menos mi persona y mi despacho, ya tenemos trabajando de hace ya unas semanas atrás una propuesta de reforma constitucional también que busca recuperar la bicameralidad, es decir, tener otra vez una Cámara de Senadores, una Cámara deliberativa, de análisis, de más autocrítica y crítica dentro del Parlamento, que pueda obviamente darnos una mejor representación nacional
y además una mejor calidad legislativa. En ese sentido, vamos a evaluarlo si dentro de nuestra propuesta legislativa de reforma constitucional, que busca también la bicameralidad, hacemos el análisis si incorporamos la renovación por tercios, que es lo que más o menos está planteando Jaime, y ver si eso es lo más adecuado para nuestro modelo constitucional. Porque hay que recordar de que nuestro modelo es un modelo mixto, aunque prevalece bastantes sesgos del modelo presidencialista. Claro, solamente para hacerte una tingencia, ese es el modelo que se utiliza en la elección municipal, ¿no? El alcalde que entra con el 51% de los escaños del consejo, y eso le permite una gobernabilidad. Claro, a veces los alcaldes también se convierten en pequeños reyesuelos, pero como no hay reelección, y si tenemos un senado, y si tenemos pues una renovación, no sé si por tercios o por mitades, pero una renovación que le quite esa mayoría si el presidente va mal, o que le renueve la mayoría si el presidente va bien hasta finalizar su mandato. Nuevamente, Luis, no te quitamos más tu tiempo. Yo sé que los congresistas pobrecitos trabajan casi 24/7 porque viven pegados frente a estas pantallas entre comisiones y plenos. Así que te agradecemos mucho tu tiempo, tu disponibilidad y como siempre tu buena onda para podernos contestar las preguntas de estos pesados, Willy y Jaime aquí de Argolla, que se ponen pesados a veces con las preguntas. No, a ver, muchas gracias a ti, Jaime, muchas gracias, Willy. Y cuando ustedes deseen, aquí estamos para responder y absorber sus preguntas y sobre todo para escuchar a través de ustedes las dudas de la ciudadanía, las preguntas y cuestionamientos que, claro, el Congreso tiene, pero que es bueno responder y darle la tranquilidad de que hay parlamentarios, hay bancadas que van a ser responsables y son responsables en cuanto a sus votos y a solucionar, y que si bien se puede generalizar mucho que el Congreso no está respondiendo a las necesidades de la ciudadanía, quiero responder de que sí hay congresistas, sí hay bancadas que sí quieren actuar conforme a lo que la ciudadanía requiere y demanda en estas situaciones. Muchísimas gracias por estar ahí, Luis, hasta cualquier momento, y bueno, que se quede esa sensación en el Congreso de que demos fin a la crisis política este viernes. Muchas gracias, nos vemos, buenas noches.